Buenas noches. El día de hoy vamos a ver sobre articulaciones sinoviales desde un punto de vista histológico. Y para eso vamos a ver un poco de anatomía. Vamos a ver de que las articulaciones desde el punto de vista anatómico son las aproximaciones que hay entre las articulaciones, es decir, esta aproximación de este hueso en su porción distal con esta porción proximal. Y todo esto que se encuentra entre ambos, más o menos en esto, rodeada de esto, eso constituye la articulación. Ahí se clasifican de acuerdo a la movilidad y entre otras. Entre ellas tenemos a la sinartrosis, diartrosis y sindemosis. Este tipo de articulación, en el caso del cartílago hialino articular que vamos a estudiar, se clasifica dentro de la diartrosis. Y para esto vamos a hablar un poco más. Y esto diríamos a modo introductorio de que el cartílago hialino articular este suele ser elástico porque entre ellos tenemos lo que son las fibras de colágeno tipo 2 en su mayoría. Esto le permite tener en cierta parte gran cantidad de elasticidad. También decimos que es aneural porque no van directamente las fibras nerviosas, ya sea sensitivas, eh, directamente a esta porción, sino de que están en sus ligamentos, ya sea también en la piel que está alrededor de él. Y además es avascular en esta porción. En esta porción no encontramos vasos sanguíneos y que lo irrigan, sino que lo hacen de otro modo. A diferencia de lo que hay en las cavidades, ese es otro punto de vista. Además, las articulaciones ayudan tanto para lo que es la carga, la distribución de cargas, porque como el peso posee, un ejemplo, lo que es las articulaciones de la rodilla y del pie, lo que es la articulación coxofemoral. Este tipo de articulaciones tiene que soportar toda lo que es la masa corporal, por lo que hace que estas articulaciones, ya sea con el líquido sinovial y también lo que es un poco de la depresión de lo que es el cartílago, ayuda de que este tipo de cargas comiencen a destruirse. Lo que es el líquido sinovial lo que permite es que se mueve libremente lo que es este tipo de articulación y que la fricción sea menor entre ambas. Además, tenemos que las estructuras adyacentes, las que se relacionan y constituyen lo que es la articulación, anteriormente habíamos dicho que la porción distal de este hueso, la porción proximal del siguiente, en este caso tenemos al fémur y a la tibia. Y tenemos este hueso sesamoideo que es la rótula. De la rótula, en su porción inferior, está un ligamento que este se va a articular a lo que es a la epífisis de la tibia. Y también tenemos otro ligamento que se va a articular a la otra porción, bueno, en el caso del fémur, en su parte más o menos epifisaria. Además, vamos a tener lo más característico de esto es que
va a contener lo que es una cápsula, que es la cápsula sinovial, que está constituida por tejido conectivo fibroso denso. Y este va a venir desde aquí, lo que es el periósteo de este hueso, se va a extender, va a rodearlo y va a llegar hasta el otro hueso, siempre va a terminar en el periósteo. Esto va a rodear a toda esta estructura, va a ser la más superficial. Y en la cara un poco, hablándola, si esta es superficial y aquí interna, vamos a encontrar lo que es la membrana sinovial, que la membrana sinovial va a ir recubriendo y va a llegar por todo esto, va a irse extendiéndose sobre estas cavidades. Las cavidades articulares son donde se va a almacenar lo que es el líquido sinovial, que va a transcurrir sobre todas estas partes oscuras que son las cavidades. Y también tenemos las bolsas, que en esta se van a almacenar parte del líquido sinovial. También tenemos lo que son las placas o cojinetes adiposos, que en cierta manera van a ayudar también en esta estructura. Y además tenemos a lo que esta porción, que es el cartílago articular. También tenemos esta parte, que son los pliegues sinoviales, que estos van a estar entre esta porción de los huesos y estas van a recubrir en parte a lo que es interiormente a lo que es el ligamento y a lo que es el cojinete adiposo en este caso. Además, podremos decir de que en esta porción viene el periósteo. El periósteo, pero aquí donde se mira de que es bastante redondeado, va a estar solo lo que es cartílago articular, que vamos a estudiar más o menos su constitución histológica más adelante. Así podremos hablar un poco sobre las generalidades que estaba hablando anteriormente, que posee cartílago, un tipo de hueso subcontral, que sería esta porción. Aquí abajo, esta porción, que más adelante veremos más o menos como dónde se ubica debajo del cartílago. Dijimos que posee algunos nervios articulares, que estos van a estar distribuidos lo que es en el ligamento, los tendones y la piel. Posee algunos vasos sanguíneos, lo vamos a ver desde el punto de vista histológico. Aquí vemos una imagen un poco más representativa de que podemos ver de que los vasos sanguíneos van a estar dentro de lo que es la membrana sinovial. Este va a tener los pliegues, estos son los pliegues en forma de lo que están entre medio en blanco, y tenemos en representativo a las células B, que son las que están más en dirección un poco más profunda en comparación con las células A. Y aquí tenemos un poco sobre cómo está distribuido lo que es el cartílago hialino articular, que aquí tenemos las distintas capas de ello, y aquí tenemos la zona de mineralización, lo que veremos un poco más adelante, más a detalle. Y aquí tenemos sobre la composición
molecular, como está distribuido el cartílago hialino, que contiene lo que es agua intercelular, que esta es muy importante para lo que es la amortiguación. Y tenemos los colágenos, principalmente como el cartílago está representativo por el colágeno tipo 2, y vamos a tener otros colágenos en menores proporciones. También tenemos a las proteoglucanas y a las glucoproteínas, que lo que permite es que se formen mayormente su estructura y comienzan a entrelazarse entre ellos. Y tenemos algunos tipos de células, entre ellos tenemos a los condrocitos, que son los productores de la matriz extracelular. Aquí tenemos un poco más graficado de lo que contiene y sus funciones. En el caso del agua, lo que va a permitir tanto sus nutrientes como para la resistencia de la compresión. En el caso del colágeno, lo que le va a dar estructura es una resistencia de fricción a la tensión. Y tenemos sobre los proteoglicanos, que van a permitir que toda el agua contenida del 60% a 80% se comience a regular, ya como que le da paso, porque la matriz extracelular contiene una disposición y hay bastante lugar en donde se puede regular. Y también la resistencia de compresión. Y tenemos a las células que le había dicho anteriormente, que eran los condrocitos, que van a producir, a organizar lo que es la matriz extracelular. Aquí tenemos algunas características de ello. Tenemos aquí lo que es la membrana sinovial. Pero para esto le voy a explicar un poco cómo está organizada. Eh, para esto tenemos aquí un corte histológico. Vemos que desde aquí a acá, esto sería la cápsula articular. Entre ellos tenemos, también se le puede llamar ligamento articular. De la porción de acá hasta acá, a esta se le constituye como membrana sinovial. Y toda esta porción, hasta más profundo, todo esto en rosadito, a esto es el cartílago articular. Y estas porciones que se encuentran libres, a esto se le constituye espacios articulares. Todos son los espacios articulares. Y además, haciéndole un zoom a esta porción de la membrana sinovial, que es esta cerilla, podremos ver de que aquí van a estar distribuidos un montón de sinoviocitos. Así que podríamos decir que a partir de esto, que la membrana sinovial la podríamos dividir. Esta sería la capa íntima, que es esta. Esta es el límite. Prácticamente es bastante pequeña. Y esta, como dije anteriormente, van a estar los sinoviocitos, que están distribuidos como en pequeñas capas, que estas pueden variar de 1 a 4. Y desde acá hasta acá, a lo que es la cápsula, al borde de ya llegando casi a la cápsula articular, esta va a constituir la capa subíntima, que a su vez esta se divide en dos porciones. Una capa un poco más superficial, que de acá hasta acá, y una capa más profunda. Aquí vamos a encontrar lo que son vasos sanguíneos. Aquí van a estar los vasos sanguíneos. Aquí hay otro. Y hay otro. Estos vasos sanguíneos hacen de que para la producción del líquido cefalorraquídeo, perdón, del líquido sinovial, estos lo que va a haber es, como ellos son fenestrados, va a haber de que esto va a permitir de que se filtre el plasma y que este se mezcle con algunas producciones que se dan
de los sinoviocitos que veremos más adelante. Aquí vemos un poco lo que había hablado anteriormente de lo que es la membrana sinovial. Aquí tenemos en esta parte y toda esta parte constituiría lo que es la membrana, la capa íntima. En la capa íntima tenemos dos tipos de sinoviocitos, que ya más adelante vamos a hablar un poco más de ello. Y los sinoviocitos, como tenemos dos tipos, va a estar el tipo A y el tipo B. El tipo A se va a caracterizar por tener una característica similares a los macrófagos, que esto lo que va a hacer es, su función principal es degradar a los detritos celulares, que son pequeños fragmentos de células, y lo que hacen es, bueno, degradarlo. Y aquí tenemos a lo que las células B, que estas son prácticamente las productoras de matriz extracelular. Y aquí tenemos en esta parte de acá la sustancia fundamental. Aquí tenemos, aquí dentro de esta célula tenemos los fibroblastos. Y aquí lo más característico, lo que había hablado, es los capilares sanguíneos, que estos van a estar fenestrados y que de allí se va a recoger un poco del plasma para mezclarse y así formar lo que es el líquido sinovial. Y aquí tenemos algunos fibroblastos, y en este sentido va a ir un poco más profundo, donde va a haber lo que es el tejido, un tejido adiposo. De aquí que se van a almacenar bueno, grandes cantidades de adipocitos, en que no se puede presentar en algunas personas, así que no puede ser patológico. Ahora le voy a hablar un poco sobre cómo está organizado el cartílago articular. Eh, el cartílago articular, aquí tomamos una pequeña porción, y vamos a ver que va a tener lo que son fibras de colágeno, y entre ellas vamos a ver unos condrocitos. Este cartílago articular lo vamos a hacerlo por partes, es decir, de que se estudia por estratos o por capas o zonas, que estas son 4. La primera zona se encuentra en esta parte. La segunda más o menos aquí, que hay un entrecruzamiento. La tercera en esta zona. Y la cuarta corresponde casi cercano a donde se da la calcificación. Entonces, para esto sería estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 4. Aquí podemos ver en un corte y vemos que aquí podemos ver de que las células, entre ellos tenemos los condrocitos. Los condrocitos en esta zona, en el estrato 1, suelen ser bastante fusiformes, bastante aplanados, alargados. Y la razón es que en esta zona las fibras de colágeno son muy delgadas, y hay bastantes. Y esta parte, como en este sentido hay bastante peso en esta zona, hace de que ¿cómo sería? Hace de que las fibras de colágeno sean bastante múltiples y se compacte en gran manera, porque allí
lo que hace es que se genere mayor presión y hace de que tanto las células como las fibras de colágeno estén bastante compactadas. Y en la zona 2 que está el estrato 2 también se le llama la zona de transición, que allí van a estar primeramente un entrecruzamiento de lo que es la fibra de colágeno y van a estar algunas células bastante aisladas y estas van a ser un poco más cuboides. Además, puede decir que algunas células pueden estar en pareja y en esta zona vemos que el entrecruzamiento, aquí podemos ver, de la fibra de colágeno, lo que permite de que se forme una estructura un poco más tridimensional y de soporte, porque como se genera bastante presión por las cargas y su distribución. Además, podemos decir que en el estrato 3 ya se puede ver uno, un poco de los grupos isógenos, bastante característico, y además de eso, de que cada célula, bueno, cada grupo isógeno es un poco más alargado. Y dentro de cada célula podemos ver de que, bueno, su función es, bueno, dentro de su estructura podemos ver de que el retículo endoplasmático rugoso es bastante abundante, grande. Además de que el aparato de Golgi que posee bastante grande, tiene bastante actividad y además hay bastante glucógeno en esta zona. A diferencia del estrato número 4, que también se le llama zona de cartílago mineralizada, aquí podemos ver de que hay pocos condrocitos en esta zona, en el caso de pocos condrocitos en esta zona. Y además los pocos condrocitos que se encuentran generalmente están muertos, ya que esta zona es una zona también de presión, de manera de que todas las fibras de colágeno que se encuentran son sumamente gruesas en esta parte. Aquí podemos ver un poco más o menos sobre las características que tiene y de las zonas como está distribuido. Además de eso, del tipo de colágeno que podemos ver, que aquí las fibras de colágeno están en un sentido paralelo con respecto a la superficie articular. Aquí está un poco más oblicua en lo que es el estrato 2 y lo que es en el estrato 3 ellas están perpendicular con respecto a la superficie articular. ¿Qué más podemos decir? Bueno, de acuerdo a las concentraciones de condrocitos que dejé. Aquí en un corte, bueno, con tinción, podemos ver de que aquí está lo que es la membrana sinovial. Aquí va a estar lo que los sinoviocitos. Aquí tenemos lo que es la